bueno, traigo a este espacio a alguien que probablemente ya conocen porque tenemos tiempo haciendo cooperaciones y cosas juntas. Así que Luisana hoy nos acompaña con un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que las dos hemos estado tejiendo en nuestros procesos personales. Hoy vamos a hablar de creer para crear. Es un tema también como muy geminiano, ¿no? Entonces creo que trajimos a la persona indicada. Y la primera pregunta sería que nos contaras un poco sobre esta mirada que tú tienes de la creación como un proceso de transformación personal. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Kat, por este espacio y por todos los espacios que hemos creado juntas. Y bueno, sí, definitivamente la creación y la creatividad ha sido algo que nos ha acompañado desde hace un ratito, ¿no? A nosotras dentro de nuestro emprendimiento. Bueno, fíjate, en cuanto a la creación hacia nuestro proceso de transformación, lo primero que siento que es más importante es saberte creador realmente, es saberte que tienes la posibilidad de crear. Cuando tú te sabes creador y sabes que tienes esa posibilidad abierta, empiezas a hacer canal puro, empiezas a hacer canal limpio, para que todo lo que se quiera manifestar en el exterior, pues lo haga de una manera auténtica y digamos que desde esa parte infantil que es la que juega, que es la que explora, que es la que ama. El acto de crear y de producir digamos que estos procesos tiene mucho que ver con generar algo que no existía antes. Y para eso es que justamente este proceso es sumamente importante que estemos conectadísimos con con ese ser interno que es el que tiene las respuestas realmente sin meterle tanta mente geminiana y para qué va a servir y cómo va a ser y para qué y qué vas a hacer ahora con eso y si pintas ese cuadro para qué, cosa que pasé, por ahí yo pasé. Entonces es como si es algo que quieres producir, que quieres generar y ese proceso de transformación que está a lo externo, que vas a generar hacia afuera, tienes que saber que ese proceso siempre como una pintura te va a chispear hacia adentro. Entonces ahí es donde comienza realmente el proceso de transformación, porque tú eres tu propia obra de arte. Si tú estás generando un busto de algo, o estás generando una pintura, o estás generando una poesía, también eso es el reflejo de lo que tú llevas dentro y de lo que tú también quieres compartir con ese exterior. Y te transformas sí o sí. Qué belleza. Y creo que lo hemos visto también en la práctica, ¿no? Como de no entender qué me sucede, las personas que han estado en los acompañamientos con nosotras, de repente en un proceso de arte se abren puertas internas, pero también un sentido y todo como una lógica que empieza a contar una narrativa, ¿no? Un poco de rayas o un poco de puntos o salpiques, de repente empiezan a contar una historia y una narrativa y la persona wow, se empieza a entender, claro, de aquí viene este punto, ¿no? Entonces, a veces los procesos Exacto. no necesariamente tienen que ser lógicos desde escribe el cuento de tu vida, sino dejar que lo Ya. abstracto también te abrace, ¿no? Sí, y es hermoso, Kat, porque, bueno, y también eso lo hemos visto, ¿no? Es como, no tienes a veces que dar ni siquiera muchas instrucciones, ¿no? Sino, ok, plantéate lo que quieras, es como el dibujo libre en el colegio. Entonces, ese proceso es lo que siempre les digo, incluso en las sesiones uno a uno, es dejar a la mente en un momento y decirle, yo solo voy a pintar y la mente se lo cree. Y la mente dice, ah, bueno, ya lo que está es pintando, déjala. O está jugando con arcilla, déjala. Y resulta que ahí se le da la carta blanca al inconsciente para que manifieste eso que la mente normalmente no deja pasar o no deja ver porque nos está cuidando auténticamente. Entonces ahí es donde viene la magia, la transformación real. Qué lindo. Luis, y desde este poder de crear para creer, que me parece muy luna en Leo, ¿sientes que este proceso de creación tiene fases o etapas? Y si fuese así, ¿nos puedes explicar un poquito cuáles serían esas fases o esas etapas?
Sí, bueno, Kat, esto es muy lindo porque yo siempre digo que las respuestas todas están en Google y si no ahora la inteligencia artificial, ¿no? Pero te lo puedo contar para mí, cómo es y cómo ha sido descubrirme como creadora y como creativa. Lo primero que llega es la idea. O sea, te llega una idea de algo. Quiero hacer, no sé, un curso. Eso es lo primero. Es ese sentir desde el corazón donde tú dices, wow, ¿qué es esto que quiero hacer? No lo sé, pero sé que quiero hacer algo. Es como ese sentimiento, es como cuando uno está enamorado, son las maripositas en la pancita, ¿no? Luego descubro que es una idea y que, ay, chica, mira, pero sí, esto se puede hacer. Ay, mira, yo creo que sí puedo escribir una poesía, o yo creo que sí puedo tejer un mandala, o creo que sí puedo pintar un cuadro. Luego de ahí, de alguna forma, es importante revisar cuáles son esos recursos que ya tengo para poder hacerlo. Desde la conciencia de que llegó una idea, de que es una idea factible, factible o no, porque ahí cuando uno dice, bueno, si es una idea, uno no sabe si realmente las puedes llevar a cabo. Revisas realmente si tienes esos recursos internos que puede ser incluso solamente la voluntad de querer hacerlo, ¿ok? Luego de eso, pones en marcha como que todo este sistema interno desde esa vulnerabilidad que te da el querer transformarte y de querer también entregar algo afuera, que no necesariamente ese afuera tiene que ser el MoMA, no, ese afuera puede ser tu cuarto, tu habitación, puede ser quiero pintar una franela, entonces también ese es un afuera para ti. Y luego de esto es cómo la muestro, cómo lo plasmo. Y ahí empieza ese proceso a trabajar, porque cada una de estos recursos, de esto que estás sintiendo internamente, te van despertando a lo interno, primero miedos, así como, "Ah, ¿en serio? ¿Y tú quieres pintar un cuadro? ¿De cuándo acá tú pintas?" Cosas así, ¿no? Y que, ah, no, ahora eres artista. O sea, entonces es como, pero también te despierta la curiosidad. Wow, ¿será que yo puedo tejer? Yo, por ejemplo, siempre he dicho o siempre había dicho, yo tengo dos manos izquierdas, yo a lo mejor no sé hacer eso. Y bueno, cuando te propones hacer algo, tú dices, bueno, a lo mejor sí. Y es tu arte. Y yo siento que como que la última etapa es hacerte una con esa obra y permitirte fluir a través de eso, a ver qué te viene a decir, porque al final es un proceso de autodescubrimiento. ¿Qué es eso que me vienes a decir inconsciente a través de esto que estoy haciendo? Siento que, bueno, han sido las fases por las que, por casuística, hemos llegado a las obras, ¿no? Cuando hablamos de creación, Luis, y se me vienen como tres aspectos de la creación, sobre todo siendo mujer, ¿no? Que es como esta creación biológica cuando gestamos vida, este proceso de autocreación cuando estamos en la transformación, en la muerte y el renacimiento, y la creatividad. A veces estas tres giran y se crean al mismo tiempo. ¿Cómo es que nosotras como mujeres y en nuestra propia ciclicidad o los hombres en su energía femenina también pueden hacer que estas esferas continúen girando sin rechazarlas, sin sentir culpa y sin bloquearse? Porque a veces por estar mucho, por ejemplo, en la madre, bloqueamos a la profesional y así o nos olvidamos de la que está en proceso de transformación personal, ¿no? Sé cómo podemos hacer que esas esferas, digamos, sigan tocándose y girando para sentirnos completas. Sí, bueno, de verdad, esto me toca como, como el corazón y la fibra porque en muchas ocasiones no solo descuidamos, sino es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que podemos ser las tres y que esas esferas pueden girar de una manera orgánica y además sin eso, sin miedos y sin crisis. Yo siento que lo primero es creerte que lo puedes hacer diferente. Mm. Porque, ¿qué pasa? En muchísimas ocasiones hay cosas que vienen de atrás, de lo que me dijeron, eso que decía en la pregunta anterior, ¿no? O sea, como,
ay, ahora eres artista y ahora te dio por pintar. Entonces, hay muchas cosas que vienen resonando con nosotros a través de nuestro sistema familiar, de nuestro entorno, culturalmente también. Y esto lo que nos hace a veces es decir, bueno, si así se hacía, así se queda. Y ahí vamos perdiendo fragmenticos de nosotras. Y a veces es muy difícil poder hacer como esas peguitas entre estas grandes esferas, ¿no? Yo siento que lo otro es permitírtelo, permitirte y entrar en conciencia de que auténticamente, si puedes hacerlo diferente, va a ser tu creación y puedes permitirte transformarte a través de eso que tú misma estás sintiendo que puedes hacer. Y aquí quiero de alguna manera pues también un poquito tocar esta parte de la maternidad. No podemos ser únicamente madres o únicamente mujeres. Si somos madres es porque somos también mujeres. Entonces, ese ser mujer, ese transformarme, ese vivir cada uno de los ritos de paso que nos lleva a ser mujer, es entendernos dentro de esa ciclicidad y vivirla con curiosidad, que sería otro de esos aspectos que me preguntas. Es como cómo me exploro y cómo voy creciendo en cada una de esas esferas para que vayan girando desde ese autoconocimiento y cómo y buscar como ese punto en común. ¿Qué en común tiene ser mamá a Luisana mujer o Catherine mujer o esta Catherine creativa o esta Luisana creativa? ¿Qué hago con todo eso? El hilo que a mí me parece que, aunque es medio invisible para muchos, lo que los une es no perderte de ti. Y para eso, justamente lo que puedes hacer es entender que puedes crear tu propia fórmula. Es entender que estas creaciones biológicas siempre van a llevar un pedacito de ti, siempre van a tener una parte de ti impregnada en. Así después vuelen del nido y hagan lo que quieran con esa información, pero tú vas a vivir allí. Entonces, si con curiosidad te permites explorarte, la crisis siempre es menor, porque no hay necesidad de hacer crisis o no hay necesidad de sufrirlo, porque también en esta sociedad estamos muy ligados a, ay, no, no, que no duela, ay, no, no, que no sea incómodo. Va a ser incómodo y va a doler. Lo que es opcional es sufrírtelo y vivir en una crisis porque tienes dos adolescentes, gracias, o tienes dos niños pequeños, gracias, y también eres mujer y sigues siendo mamá y sigues siendo esposa y Mm. sigues siendo una mujer creativa y creadora. Entonces, cuando no te pierdes de ti, puedes mantener ese hilo conductor sin que esto signifique un problema mayor y sin el falso o la falsa creencia que a veces tenemos de que todo va a ser fácil. Entonces, todo va a pasar, sí, pero tiene una dificultad y mantenernos en esa incomodidad, en presencia y en autoconocimiento es lo que nos lleva a nosotros a poder incluso disfrutarnos ese viaje. Ah, que no es fácil. Pues no, no lo es. Pero sí se experimenta desde esa dicha y desde esa autotransformación e incluso desde ese automaternaje, desde ahí sí lo vamos a poder, por lo menos gozárnoslos un poquito más, porque al final todo va a pasar, ¿no? A mí me encanta porque yo tengo muchos años haciendo terapia, pero hubo como un clic en mí también con la maternidad y desde que ocurrió ese clic, yo cada vez que voy en un proceso profundo terapéutico, ya digo, wow, ¿cómo es que yo estoy creyendo esto, que estoy creyendo y lo sigo creyendo y no sé cómo salir de ahí o cómo es que toda la vida estuve viéndolo desde ese punto de vista, pero ya no es un que tú y lo haces así Ya, y no debería. No, sino es como un enamorarme de mí misma, ¿no? De cuando estás saliendo con alguien y te dice las peores sombras y tú, ay, pero qué bello. ¿Sabes? Es como,
Wow, Y que, ay, pero es gentil. sí, ¿en qué momento pasó todo eso? ¿Y cómo es que ahora, ajá, y ahora qué voy a hacer con esto, ¿no? Y entonces desde ahí uno acciona en otro lugar, no acciona desde, es que tengo que hacer esto para, sino, no, qué chévere que lo puedo ver y qué chévere que puedo avanzar hacia adelante, porque estando aquí duele muchísimo, ¿no? Claro, e incluso fíjate lo que a veces hemos visto en nuestros talleres y lo hemos visto también en nuestros procesos personales, Kat, porque ante todo somos personas, o sea, que vivimos, que sentimos, que nos da hambre, que nos da sueño, que no queremos crear nada hoy, pero mañana sí. Entonces es como, mientras te mantengas en el ladito de la víctima, siempre vas a necesitar a alguien que te salve, pero también vas a necesitar a alguien que sea ese victimario. Entonces, mientras más en conciencia tengas ese triangulito amoroso, los victimarios ya no van a ser los hijos, ni el marido, ni la mujer, ni el jefe, y vas a empezar a tomar autorresponsabilidad. Y ahí, cuando te haces responsable, las crisis disminuyen. Mm. Porque bueno, uno tiene sus autoconversaciones, ¿no? Y no somos los geminianos nada más. O sea, tú te ves al espejo y dices, hey, mira, o sea, ¿en serio dijiste esto? Hey, ¿en serio metiste la pata de esta manera? Pero abrazas tu sombra, que es lo que tú estás diciendo. Al final no puedes amar la luz si no amas esa sombra. Esas metiditas de pata, o esa grosería que se te salió, o, ajá, bueno, forma parte de. Y si forma parte de, entonces hay que abrazarlo también. Y eso es lo que nos hace salirnos de ese triangulito amoroso que a veces nos lleva por el peor barranco, ¿no? Em, Luis, y la última pregunta es en torno a una realidad que yo creo que ahora muchos vivimos y es el proceso migratorio como proceso de creación. Em, ¿Cómo lo ves tú y qué le dirías a una persona que está atravesando quizás el principio de este proceso de creación en el extranjero o que se siente estancado en una nostalgia hacia lo que era antes de irse de su país? Sí. Bueno, yo creo que todas las preguntas nos estaban preparando para estas, ¿no? Porque primero es mantenernos en la presencia, mantenernos en el hoy, ¿no? Sin esa falsa creencia de, ah, bueno, ya eso que fui, ya no soy, ahora como vivo en España, ahora ya no soy venezolana y entonces ahora tengo acento. No, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es empezar a crearte tú. El proceso de creatividad, particularmente para mí, emergió de mi profundidad cuando yo emigré, cuando justamente toqué un fondo que no sabía. Nosotros emigramos en el 2019 y en el 2020 entró la pandemia, no había hecho documentos, no tenía mis títulos, grandes títulos que valían en Venezuela, o pocos, pero eran mis títulos. Entonces decía, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo me valgo por mí misma aquí? Y dije, ya va, pero ¿qué otras cosas sabes hacer? Y a través de una de las especializaciones que había hecho, empezó a emerger este proceso de creatividad que me llevó a mí a unir lo que ya sabía con las cosas que iba descubriendo de esa nueva Luisana en proceso migratorio. Porque el proceso migratorio es un proceso. No es que migré, ya, soy otra. No, mi amor. Usted se tiene que acostumbrar a que le van a servir unas tapas de orejas de cochino. Y usted va a decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Me las como o no me las como? Lo mismo pasa en la casa, pasa con los proyectos. Y entender que nos podemos volver a crear. Es lo que un poco decíamos en la pregunta anterior. Si yo me permito hacerlo diferente, si yo me permito sentirme diferente y me abro al espacio nuevo, es como si tuvieras una hoja en blanco enfrente. Y así sea con miedo, hazlo. ¿Qué le diría a las demás personas? Por lo menos date el permiso de verlo, de hacerlo diferente. Así sea de plasmar 3 o 4 cosas en un cuadernito. Entonces, no necesariamente
es casarte con una profesión ahora que eres, no, es qué más puedo descubrir de mí. Mantenerte en ese autodescubrimiento te da la posibilidad de mantenerte en esa creatividad del presente. Y como dijimos hace ratito, todos somos nuestras obras. Entonces, si yo fuese una obra de arte, ¿cómo puedo ir evolucionando? Que es un poco lo que hablamos en los talleres, ¿no? Nuestro arte, el arte que entregamos es arte vivo, porque la que pintó el cuadro ayer no es la misma que lo va a retocar hoy. Y eso pasa en el proceso migratorio. La que llegó hace casi 5 años no es la misma que está hoy sentada aquí. No es la misma que pasó una pandemia intentando saber qué iba a hacer con su vida mientras no sabía qué iba a hacer con el mundo. Entonces, esa misma creatividad es la que se le impregna también a la familia y te vas descubriendo en un proceso migratorio tal cual como te haya tocado vivirlo, con o sin familia, con o sin crisis, con o sin dinero. Entonces, si ya tú te abres y te expones a permitirte hacerlo diferente, ya ahí hay una ganancia. Y los procesos, para mí ahora, hoy por hoy, te puedo decir, o les puedo decir, que un proceso migratorio es una gran oportunidad de descubrir de eso que ni siquiera pensabas que podías hacer. Y eso lo podemos ver en Instagram. ¿Cuántas personas, por lo menos de nuestro país, andan haciendo cosas y dicen, ah, pero es que yo allá era ingeniero aquí, allá era arquitecto, allá era de recursos humanos, allá. Y ahora están viviendo su pasión y generando dinero porque vivimos en el 3D desde su pasión, porque se lo permitieron. Entonces, siento que ahí hay algo que pues bueno, nos regala ese proceso migratorio. Y ojo, esto no es positivismo tóxico, es realidad y fue vivido en cuerpo. O sea, porque también las lágrimas las hubo, pero también hay un gran aprendizaje interior. Y es ese mismo aprendizaje cuando estamos bajitos que nos impulsa. Es como un resortico que dice, ya va, pero si tú pasaste todo esto, porque esto no. Y nos puede costar un día como nos puede costar una semana, pero igual nos va a impulsar hacia arriba. Fíjate que escuchándote, yo tengo 10 años desde que emigré. Este año cumplí 10 años. Y siento que son tantas cosas, porque claro, por ejemplo, cuando te vas a un país donde no hablan el idioma, empiezas a extrañar muchísimo que la gente te hable de arepa, hola, ¿cómo estás? Y de conversaciones profundas que tú puedas entender. Y es un duelo y también un autodescubrimiento que puede ser muy lindo. ¿Quién es tu carácter en otro idioma? ¿Quién eres tú hablando alemán? ¿Quién eres tú hablando inglés? ¿Quién eres tú hablando griego? Y las tres y las cuatro son distintas. ¿Y cómo eres hablando español, no? Y entonces empiezas como, wow, todas esas puedo ser yo. Incluso como yo disfrutaba en mi país y de repente mudarme a Alemania fue, ¿qué era el disfrute para mí en Alemania? ¿Qué es el disfrute para mí en Chipre? Y soy como tres personajes distintos, que cuando voy a Venezuela ahora me doy cuenta que ya esa no existe y que me lo disfruto desde otro lugar, que después digo, bueno, me hubiese gustado un poco ser así cuando estaba aquí para disfrutar otras cosas, pero bueno, también es parte de la vida. Y empiezas como a verlo con esta curiosidad que mencionabas al principio y te vas dando cuenta que eres como un fractal de tantas cosas que a veces por estar en esto o por estar pensando en el pertenecer o por estar muy enredado en lo cultural, pues no dejas que eso se abra, ¿no? Y aquí hay una entrevista que le hicimos a Joana, que es diseñadora, que nos ayudó con Mm, Integrarte, y justo Joana decía que parte de su burnout que la llevó a una sala de emergencias y la hizo crearse con sus creencias de otro lugar, tenía que ver con llegar a Europa y ver la chocancia de que la gente no quiere trabajar y ver cómo nosotros mm, estábamos tan abocados a la supervivencia, a tener, escalar, a estudiar al mismo tiempo que estabas trabajando porque era demasiado importante y de repente tocas Europa y la gente estudia de verdad por el placer de estudiar y no por lo que ese título en prestigio te va a dar, que las personas se eso, paran y se toman unas tapas, que las personas hacen siesta.
que las personas se permiten espacios de calma y no andan como abriendo y abriendo procesos. Y claro, eso es muy chocante si vienes del otro lado, pero si no viajaras y no hubieses emigrado, no te hubieses topado con esa parte. Y no te hubieses topado con esa flojera interna de poder, sí, sentarte a dormir una siesta, sí, tomarte las tapas, sí, permitirte el descanso o permitirte reflexionar quién sería yo si pudiera abrazar un poquito de esta cultura, si pudiera abrirme un Ujú. poco a salir de la supervivencia, del rush. Entonces me parece súper interesante porque yo creo que la curiosidad es lo que nos da ese valor agregado de poder disfrutar en el presente lo que estamos descubriendo de nosotros mismos cuando pisamos otra localidad y cuando nos estamos también abriendo sin esperar de que sea lo mismo que estamos dejando atrás, porque creo que ahí está el ancla hacia el sufrir, ¿no? Cuando nos quedamos ahí Total, en que sea lo mismo que yo estaba experimentando ya. claro. Y es bello, Kat, porque fíjate, y solo para cerrar la idea, que cuando tú dices, me abro, si te abres así como va a salir, también van a entrar cosas. Mm. Entonces, imagínate qué cantidad de fractales también tú te vas a permitir ser y hacer a través de este propio descubrimiento. Entonces, qué lindo es descubrirme que no era flojera, era autocuidado, Mm. que no era, qué sé yo, no era, ay, es que, por ejemplo, aquí lo dicen mucho, ay, es que estos no llevan un negocio, esto es una pulpería, porque es que no abre 24/7. Ya va, pero realmente se necesita abrir 24/7 para este tipo de cultura. Entonces, ¿cómo soy yo si no necesito abrir un negocio 24/7? Entonces, es como, si yo me estoy abriendo, es también para que permee hacia adentro. Y eso es hermosísimo, porque te estás alimentando de algo adicional, de algo que no conocías. Y esas partes de ti que están en curiosidad se expanden y ahí eres más creativa Mm. y ahí puedes crear diferente, incluso desde otro nivel que no sabías que tú misma tenías. Entonces, eso es, yo siento que uno de los regalos más hermosos que nos puede traer ese vincularnos con otras culturas también. Sí, definitivamente. Y salir, suena como muy cliché, pero salir de esa zona cómoda, porque es muy cómodo estar en el lugar y rodeada siempre de las mismas personas y abrazada de la misma cultura. Y cuando sales más allá de ir de vacaciones, cuando sales a Mm, toparte con la realidad de lo que es vivir y sobrevivir y hacer vida en otro país, pues definitivamente te cambia los cables, ¿no? total. Y Luis, cuéntanos quién eres y también cuál es el regalo hermoso que le tienes a la comunidad de la Alquimia de Venus. Bueno, ¿quién soy? Como siempre digo, soy mujer, soy mamá, soy amiga, soy esposa. Estoy formada en recursos humanos, que era un poco lo que hablaba de los títulos. Por 23 años esa fue mi carrera hasta que llegó mi proceso migratorio, donde destapé y desempolvé el proceso terapéutico para el cual también me había formado como psicoterapeuta gestal, que es lo que hago ahora. Y lo hago con todo el placer y el amor del mundo porque me descubrí siendo terapeuta y no habiéndole dado como ese protagonismo que ha tenido siempre en mi vida. Entonces, adicional a eso, pues bueno, trabajo con arte, desde el enfoque terapéutico, por eso todo este proceso de creación, de creatividad y de crearnos a través y pues bueno, eso es un poquito de lo que hago actualmente. Afortunadamente, pues bueno, la divinidad siempre me pone gente hermosa. Ahora contigo creando todas estas posibilidades infinitas de talleres, cursos presenciales, nuestras sesiones uno a uno y auténticamente, pues lo que le ofrezco a las personas a través de esto son procesos de transformación internas a través del arte, de la psicoterapia gestal y cuando llega algún gerente por ahí que necesita también encauzarse, pues también se utiliza lo que ya se conoce de recursos humanos.
Adicional a eso, pues estoy formada en coaching neurolingüístico, en psicología positiva y pues bueno, una cantidad de cositas también que me han llevado a, pues a tener como, sí, una cantidad de herramientas para poder ponerlas al servicio, adicional a lo que hago, que me encanta, que es el yoga, la meditación y bueno, infinidad de cosas que amo hacer para mí y al pasarlas por el cuerpo, pues las entrego. El regalo que quiero entregarles y bueno, espero sea recibido con el corazón abierto, es un tipo de sesión que explora ese inconsciente a través del arte. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pero ajá, yo no soy artista. Ahí va a salir lo que tiene que salir. Es una sesión uno a uno que es aproximadamente entre 1 hora y 30, 1 hora y 45 minutos, donde vamos a explorar esos procesos internos a través de un mandala o una obra que vamos a hacer en conjunto. Eh, para que se conozcan artistas, se conozcan creativos y creadores y a través de eso, pues bueno, puedan, digamos que atar esos cabos que a veces la mente, pues, no nos permite hacerlo. Porque hay mucha gente que viene a terapia y dice, bueno, pero es que a mí no me gusta hablar de mis cosas, no importa, píntalo. Entonces, por eso creé esta sesión, ¿no? Es una sesión psicoexpresiva para que podamos ahí contemplar el inconsciente desde otro lugar. Y es súper chismosa. Bueno, lo que tienes que hacer para Súper. participar es comentar este video con la palabra quiero, cualquier cosa que te haya resonado. Participas es a través del comentario. El 28 de julio voy a estar haciendo un sorteo y Luisana directamente se va a comunicar contigo, ganador o ganadora, para que hagan esta hermosa sesión que yo te invito a que de verdad la tomes con el corazón abierto porque es espectacular. Gracias, mi amor, Luisi, por todo, por estar aquí, por el regalo, por la sapiencia y tu experiencia. Y bueno, ya saben, no se pierdan el regalazo que nos trae Luisi en esta comunidad. ¡Mua! Gracias.